Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, Ok, muy bien. Pues les damos la bienvenida a otra sesión oncológica, donde, como siempre he dicho, el Colegio Sonorense de Enfermeras les da la bienvenida. Y aunque somos poca la gente que le interesa la oncología, yo creo que es muy importante, vuelvo a repetir, porque los diagnósticos están aumentando pues cada día más. Entonces es muy importante que todo el personal de oncología y bueno, y los que no manejan también a los pacientes de ese tipo de diagnóstico, pues también estén enterados de todo lo que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, pues me presento, Karina Hernández Flores, soy la presidenta del Colegio Sonorense de Enfermeras y yo creo que ya vamos a empezar. Bueno, eh, vamos a ver el día de hoy el manejo del dolor. Voy a apagar la cámara porque aquí mi perro anda muy latoso. Perdonen ustedes. Bueno, entonces vamos a ver el manejo del dolor en pacientes oncológicos. No soy una experta, por supuesto, pero les vengo a ofrecer lo que es lo poco que he aprendido a través de estos un poquito más de 10 años, ¿no? En la oncología. Pues, ¿qué vamos a ver? Bueno, los objetivos que vamos a ver es qué es el dolor, reconocer la importancia del manejo adecuado del dolor en la oncología, conocer los tipos de dolor más comunes en este tipo de pacientes, identificar herramientas para valorar el dolor, que ya todos la conocemos, y si hay alguna otra y no conocemos, pues para eso estamos aquí, para integrar conocimientos. Es aplicar principios en el tratamiento farmacológico y no farmacológico, las actualidades del manejo del dolor y vamos a ver por último un caso clínico. Traté de hacer esta charla un poquito amena para que no se aburran, exclusivamente lo que nos corresponde al área de enfermería. Y nosotros sabemos que tenemos ahí un punto importante porque en la ley de salud, la ley general de salud, pues en el artículo 28 dice que nosotros podemos eh, dar o brindar, ¿no? Lo que son analgésicos, pero está muy limitado. Eso ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver qué es el dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en el 2020 dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o se asemeja a la asociación con daño tisular real o potencial. ¿Ok? En el 80, Lusser dice que el dolor se compone de 4 dimensiones: nocicepción, percepción del dolor, sufrimiento y comportamiento relacionado con el dolor. En el 90, Bonica dice que una experiencia personal y subjetiva que puede estar influida por factores fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales. Como ven, ya se está integrando más cosas, ¿no? En lo que es el dolor. Y en 1979 dice McCarthy, el dolor es aquello que la persona que lo experimenta dice que es y existe cuando la persona dice que existe. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Tengo un profesor que siempre nos decía, cuando el paciente diga que tiene dolor, ustedes deben de creerle, porque a veces no los podemos alcanzar. Esto quiere decir que ellos tienen, podríamos decir, como un aura, ¿no? Que les empieza la molestia y ellos ya saben que al rato no lo va a parar nadie y entonces es cuando viene la complicación y pues ya no los alcanzamos a los pacientes o les tenemos que poner pues opioides, ¿no? Algo más fuerte precisamente para poder calmar ese dolor angustioso que tienen, ¿no? Ahora, ¿qué es el dolor oncológico? Pues la OMS en el 2018, perdón, dice que el dolor oncológico es una parte común del cáncer avanzado. Ahí me equivoqué, perdón por la T. Debe tratarse como una urgencia humanitaria mediante un enfoque integral y compasivo. Aquí nos está hablando que tenemos que tener esa
esa empatía, podríamos decirlo, de ser muy humanos. Ahorita se está hablando de humanizar, cuando no deberíamos de hablar de humanizar porque somos humanos, sentimos, tenemos ese dolor, entendemos ese dolor, tenemos ese amor a nuestra propia gente, nuestro propio ser humano, y seguimos hablando de deshumanizar. Entonces, de ahí yo creo que andamos mal un poco pues todas las personas, ¿no? Y entonces, como dice aquí, es un enfoque integral y compasivo, ver a esa persona, ver más allá de qué tiene, ¿no? Otro en el 99, Póndeno y su compañero dice que el dolor oncológico puede originarse por el tumor, el tratamiento o causas no relacionadas con el cáncer y requiere una evaluación cuidadosa para establecer su causa y guiar el tratamiento. Esto quiere decir que no nada más es lo físico, ni lo que está oprimiendo ahí el tumor. No, no, no. Hay cosas externas que también duelen. Y yo creo que como seres humanos todos hemos sentido algo externo que nos duele. Una palabra, un gesto, una acción que haya hecho otra persona, ¿no? Por ese lado. Ahora imagínense que tocamos madera de que tengamos un diagnóstico de este tipo y recibamos ciertas cosas externas. Entonces es un dolor, ¿no? De esto hablan estos autores. Ahora, la importancia del manejo del dolor. Dicen que del 70 al 90% de los pacientes experimentan dolor de moderado a severo, perdón. Esto quiere decir que todos los pacientes oncológicos van a tener dolor en un momento, ¿no? De su tratamiento, podríamos decir, o su diagnóstico de vida, podríamos decirlo, ¿no? El 80% que recibe manejo efectivo a tiempo adecuado para él, para la persona, mejora significativamente su calidad de vida. Entre un 40 y 50% de estos pacientes, el dolor mal controlado desarrolla ansiedad y depresión. De por sí estos pacientes, la mayoría, yo no conozco ningún paciente que no tenga un grado de ansiedad o depresión por su propia enfermedad, y aparte aumentamos, ¿no? Todo esto por no atender. Del 60 al 70% que se haga un buen manejo del dolor permite la autonomía de ese paciente. En la poca experiencia que he tenido pacientes a los extremos, ¿no? Pacientes que desgraciadamente tienen muchísimo dolor y que no lo podemos controlar, que tiene que ser hospitalizado y pues poner varios medicamentos, ¿no? Porque como les digo, no los alcanzamos, y hemos tenido pacientes que tienen muy buena tolerancia primero al dolor, podríamos decir, y tienen buenas personas o compañeros, gente a su alrededor, que ayudan a que ese dolor no aumente, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que es un derecho ético y legal el alivio del dolor, que es un derecho fundamental y que el 100% de los profesionales de salud tienen la obligación y la ética de abordarlo. Nada de que llegue un paciente con dolor y digamos, ay, es que no está el médico, ay, es que no hay camas, ay, es que se tiene que esperar. No, yo creo que el dolor, yo creo que la mayoría lo hemos sentido, y si no lo han sentido, qué bueno, porque pues como les digo, cada quien tenemos cierto grado, ¿no? De sensibilidad, podríamos decirlo, o de tolerancia al dolor, y desgraciadamente, pues muchos la tienen muy, pues, que apenas los tocas y molesta mucho, ¿no? Depende de la patología, como les digo. Entonces es una obligación ética de nosotros. Y ahorita en la actualidad hay muchísima información donde sea. Y aparte, los cursos, ¿no? Cursos, pláticas, congresos. O sea, el que no quiere enterarse es porque de plano no quiere capacitarse, ¿no? Y como dice aquí, pues es una obligación ética de cada uno de nosotros atender ese tipo de pacientes o del dolor, ¿no? Y los tipos de dolor más comunes en oncología, les voy a mencionar unos que me agradaron mucho y que no los había visto de esta forma. Bueno, tan siquiera en lo poquito que busqué y demás no los había visto, y me parecieron interesantes porque te traen ejemplos.
Uno es el dolor somático. El origen puede ser en huesos, músculos, articulaciones, piel o tejido conectivos. Su característica es que está bien localizado, sabemos dónde está, es tipo punzante o sordo y es constante. La molestia es constante. Todo esto debemos de preguntarle al doctor, perdón, al paciente cuando lo estemos haciendo la anamnesis o lo estemos valorando. Y un ejemplo sería el dolor por metástasis ósea, mama, próstata o pulmón, ¿no? Así a grandes rasgos. ¿No me estoy yendo muy rápido? ¿Cómo ven ustedes? Está bien, Karina, está bien, ¿Sí? más bien. Ujú. Tenemos el dolor visceral. Este es de origen en órganos internos. Sus características es difuso, profundo, tipo cólico, presión, y es difícil de localizar porque no sabemos exactamente en qué parte está el dolor o se irradia hacia otro lado. Y el ejemplo puede ser, por ejemplo, una patología en páncreas, hepático o gástrico, ¿no? Así en general, algo interno, como lo dice. El dolor neuropático es de origen de lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico, dependiendo de dónde esté la patología o dónde se irradie. Sus características es ardor, hormigueo, electricidad o alodinia. Y el ejemplo claro es dolor tras una cirugía, porque sabemos dónde está. Cuando se da quimioterapia, la mayoría, o si no es que más bien todos los pacientes tienen neuropatías, ¿no? Y ellos sienten precisamente ardor, hormigueo, electricidad, que les caminan hormiguitas, que les dan piquetitos. Todos los pacientes les van a decir, porque a todos la mayoría es lo que les pasa, ¿no? La neuropatía. O puede ser también la compresión tumoral de los nervios. Nos tocó a nosotros una pacientita que tenía, pues ya era mayor, tenía como unos 70, casi 80 años la señora, y llegó por un CA de ovario. Y si, pues los que conocen tienen un abdomen muy globoso, apenas podía caminar la señora, ya tenía pues edema en los miembros inferiores, característica, ¿no? Y pues era porque estaba oprimiendo, ¿no? Insuficiencia respiratoria. Y bueno, se le dio la primera quimioterapia. A la siguiente, ella ya llegó, o sea, mejorando, incluso hasta quiso comer. O sea, el cambio fue muy, muy, muy rápido y se vio que estaba funcionando bien el tratamiento. Entonces, como vemos, hay tratamientos que ayudan precisamente para disminuir esas molestias que tienen. Dolor relacionado con el tratamiento. Es de origen de procedimientos o efectos secundarios a las terapias, un poquito como lo hemos dicho anteriormente, como lo que es la neuropatía, pero en este ejemplo es quimioterapia, lo que es neuropatías o mucositis, que son las úlceras en la boca, la radioterapia, que puede causar fibrosis o quemaduras locales o internas, cirugía, es dolor por la cirugía o post cirugía. Otro dolor es el irruptivo. Sus características son episodios agudos de dolor intenso que rompen un fondo de dolor crónico controlado. Esto quiere decir que el paciente está bien, pero de repente le da el dolor súbito. Y dice que aquí su duración puede ser breve, pero intenso. O sea, como un piquete, dicen otros pacientes. No, es que me dio un piquete aquí, no se me ha quitado, tengo el dolor muy intenso. A veces no pueden ni respirar, dependiendo la localización y es muy molesto para ellos. La causa puede ser espontáneo, si de repente, o desencadenado por algunos movimientos o acciones que hayan hecho, que muchos les van a decir, es que estando parado no aguanto, me tengo que sentar, o a veces no aguanto ni sentado ni parado. Y luego, la verdad, yo soy una de las enfermeras que si veo a un paciente con dolor, me causa mucha ansiedad. Me da mucha ansiedad y siempre estoy buscando la forma de poderlo ayudar para que se quite porque él se pone ansioso y yo también, malamente, ¿no? Pero así es esto. Otro dolor es el dolor psicogénico o emocional, es el que les estaba comentando al principio, que muchos vemos cosas externas que nos perjudican. El origen pues, son factores emocionales, depresión, ansiedad o insomnio.
Y sus características pueden ampliar la percepción del dolor físico. Esto quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor yo traigo un dolor molesto y de repente veo que mi compañera, no sé, dijo algo o algo que yo sentí que era agresivo para mí y ese dolor se empieza a exacerbar más en mí. Y su importancia pues requiere un enfoque multidisciplinario, ¿no? Yo que psicólogo, psiquiatra, tratamiento, médico, y ciertas cosas locales, calor local, frío, etcétera, ¿no? Por eso es que, como decimos, lo que es enfermería es holístico, tenemos que ver más allá de lo físico que tengamos enfrente. Ver cosas externas alrededor de ese paciente, qué es lo que está motivando esa molestia, ese dolor. Y tenemos la otra clasificación del dolor, según la duración, según la fisiopatología y según la intensidad. Y esta clasificación del dolor, pues según la duración es agudo crónico, según la fisiopatología, pues nociceptivo, somático, visceral, neuropático, que ya lo vimos ahorita en las otras, y según su intensidad es leve, moderado y severo. Y entonces estas tablitas me las voy a saltar porque es un poquito más allá, las voy a mencionar así rapidita y todo modo les voy a pasar lo que es la presentación. Pues la duración menos de 3 meses, mayor a 6 meses, pues es una función protectora la que hace, por eso te da el dolor. Y a veces dice que el dolor te impide te impide hacer ciertas funciones o es limitante, ¿no? Dice que tiene un menor impacto emocional y es una alta carga emocional y psicológica. Dolor según su fisiopatología. Aquí es donde mencionamos que es nociceptivo somático, nociceptivo visceral o neuropático. Y aquí viene pues, dónde está el origen, ¿no? Por ejemplo, nociceptivo somático puede ser en piel, músculo, hueso, está bien localizado, punzante agudo, y por ejemplo, puede ser una fractura o una incisión, lo que habíamos dicho de una cirugía. El nociceptivo visceral, pues son de órganos internos, que lo habíamos comentado también, difuso, opresivo o puede ser irradiado a algún otro lado y no nos vamos a dar cuenta dónde está el dolor. Puede ser como un cólico renal o cáncer gástrico, lo que habíamos dicho que eran internos, ¿no? Y el neuropático, pues afecta el sistema nervioso, pueden sentir quemazón, hormigueo, etcétera. Y puede ser una neuralgia o también se ve mucho en los pacientes diabéticos. El dolor según su intensidad, como habíamos dicho, era leve, moderado y severo. En el leve, pues puede ser molestia mínima, puede ser de 1 a 3, ¿no? Y la escala numérica, pues tenemos varias que ya lo vamos a ver. Puede ser, por ejemplo, una cefalea leve o dolor después de ejercicio. En el moderado interfiere con el sueño, ya los pacientes ya no pueden dormir o les cuesta trabajo dormir, concentrarse o hacer alguna actividad. Puede ser de 4 a 6 en las escalas. Casi siempre utilizamos la escala de EVA y puede ser, por ejemplo, un dolor posquirúrgico, una artritis o una migraña. Y ya el dolor severo es incapacitante para hacer muchas actividades. También dice que puede ser impacto emocional y puede ser de 7 a 10 lo máximo, ¿no? Incluso cuando uno le pregunta al paciente cuánto es del 1 al 10, tengo un 15, te dicen, porque ya no aguantan el dolor. Y a veces a los pacientes no se les nota y no les queremos creer. Entonces, pues ya tenemos nuestras herramientas de evaluación y puede ser el dolor oncológico, una fractura o una pancreatitis. Ahí para que vean más o menos el ejemplo. Pues las escalas de valoración ya las conocemos, la de EVA, la análoga, la numérica, la de las caritas. Lo que no había antes se decía que era subjetivo porque a mí todavía me tocó, es que es subjetivo, o sea, tú no vas a saber qué tienes, si le vas a creer o no al paciente. Y créanme que a pesar de las escalas, aún hay pacientes que tienen mucha tolerancia al dolor y nosotros no le creemos, pero no vemos que está sudando el paciente, que se está mueve para acá, mueve para allá y demás, y no le creemos que tenga dolor. O muchos, a mí me tocó decir, ¿no?
ese paciente quiere morfina, ya está ansioso por la morfina, pensamos mal, pero pues no sabemos el diagnóstico. Y sabemos que, pues, como les dije, la mayoría de pacientes con cáncer van a tener dolor. Los principios del tratamiento están basados en la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, donde el primer enfoque es los analgésicos no opioides, paracetamolos o los AINES, ¿no? De los cuales, pues nosotros como enfermeros, ya les había comentado al principio en el artículo 28 bis de la Ley General de Salud, que podemos poner, nosotros indicar paracetamol, aspirinas, metamizol e ibuprofeno, que es lo que la mayoría utilizamos de primera opción, ¿ok? La segunda escala son los opioides débiles, que puede ser el tramadol, la codeína. Desgraciadamente el tramadol a muchos pacientes les causa mareo, náuseas y empiezan con vómito, entonces hay que manejarlo pues adecuadamente. La tercera escala son los opioides potentes, donde ya utilizamos morfina, fentanilina, codeína, ¿no? Etcétera. Y el cuarto, pues ya son los adyuvantes, los antidepresivos, anticonvulsivos y corticoides que nos ayudan un poquito a disminuir y ayudar a que pues todo esto que envuelve al paciente de dolor se vaya calmando un poquito a poquito. Y sabemos que el tratamiento debe de ser individualizado. Cada paciente, así como que cada cabeza es un mundo, cada paciente es diferente, cada paciente siente su dolor diferente, cada paciente lleva su carga diferente. Entonces, por eso mismo es que tenemos que evaluar al paciente, tenemos que platicar con él, tenemos que inmiscuirnos más allá de lo que nos corresponde y no por metiches, sino que tenemos que ver qué le duele a ese paciente. Y no estoy hablando en lo físico también, como les comenté desde un principio, tenemos que ver qué le duele, si no, cómo está su economía, si la vecina le quitó algo, le robó algo, si se perdió, no sé, perdió su trabajo por estar con las consultas de este diagnóstico, si la incapacitaron y ya entró el artículo 100 y ya le quitaron dinero y ahora no puede mandar a sus hijos a la escuela, no sé, son muchísimas cosas que tenemos que ver, que a lo mejor como enfermeros no podemos solucionar la vida a todo el mundo, y eso estoy consciente, pero sí podemos dar un pequeño consejo o simplemente escuchar lo que muchos quieren eso. Escuchar, ser escuchados, y con eso se calman. La administración segura de opioides, perdón, pues tenemos que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque tenemos que monitorizar los signos vitales, los efectos adversos, prevención de estreñimiento, que es una de las mayores cosas que ocasionan náuseas y vómito o hasta la sedación, ¿no? Dependiendo también cada paciente y pues los miligramos que a veces se les pasa a la mano un poquito, y uso de protocolos de registro. Siempre registrar todo lo que colocamos. Y también pues tenemos intervenciones no farmacológicas, que desgraciadamente son muy pocos hospitales quienes las llevan a cabo y muy poco personal que también las quieren implementar, porque pues la mayoría son pues de nuestra cosecha, podríamos decirlo así, ¿no? Y pues la técnica de relajación y respiración, aplicación de calor o frío dependiendo la molestia y dónde esté, la musicoterapia, la acupuntura, los masajes o el apoyo psicológico. Porque a veces, bueno, desgraciadamente a mí ha tocado que es muy raro el médico que manda a la paciente con psiquiatra o con psicólogo. O que nosotros tenemos que decirle, ¿sabe qué, doctor? Esta paciente ya requiere para que la envíe. O a veces simplemente los pacientes, ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo no estoy loca? Así de fácil. Y no quieren ir o se resisten a ir. Pues, pero pues recordemos que están pasando por una etapa difícil y pues imagínense ellos cómo se han de sentir, entonces hay que tener empatía, ¿no? Pues las funciones de enfermería. ¿Qué funciones tenemos como enfermeras? Pues evaluar y documentar el dolor, las características que tiene, desde cuándo empezó, cómo empezó, en qué lugar cree usted, porque acuérdense, como le dijimos, que algunos, ellos no saben localizar dónde está el dolor, si es frecuente, si qué lo causa, si estar parado, acostado, buscar opciones, eh, educar al paciente y a su familia. Es bien importante que la familia esté inmiscuida en esto, aunque a mí me ha tocado que hay pacientes que van solos. ¿Por qué? A veces no nos queremos meter en problemas, pero a veces analizamos o ellos mismos nos cuentan
que pues es la señora que vive con el marido, que pues no, o está enfermo igual el marido, y ella tiene que cuidar al marido y al hijo. Tenemos una pacientita que tiene un hijo especial, tenía 35 años el jovencito, pero es especial, y su esposo está operado de columna. Cuando lo operaron, ella estaba recibiendo quimio, entonces ella se quedaba a cuidarlo, imagínense. De por sí pues la enfermedad agota, ahora imagínense al cuidar a un paciente de cirugía de columna que duró más de una semana y que ya se tiene que quedar tarde y noche a cuidarlo, pues, y recibir su quimioterapia, pues ya se imaginarán, ¿no? Entonces, esta paciente tenía mal humor cuando la conocimos, pero después, platicando con ella, escuchándola, se le quitó el dolor, se le quitó el cansancio, entre comillas, ¿no? En ese momento, y terminó y ahorita anda muy bien, su esposo ya ha estado de alta, ella ya terminó, bueno, no terminó la quimioterapia, pero ya está en remisión y está muy bien. Entonces es escuchar. Vigilancia de la eficiencia del tratamiento y si no, volver a modificarlo. Comunicación con el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo evalúo el dolor y digo, no, necesita una evaluación, pero yo nunca le dije al doctor que la reevaluara o estoy viendo que necesita pues ser más escuchada, o sea, yo la escuché, pero necesita ser más escuchada con un psicólogo, entonces buscar el apoyo. Por eso es bien importante que todos los que tenemos un servicio de quimioterapia tengamos un equipo multidisciplinario, nutrición, psicología, psiquiatría, etcétera, para poder apoyar a estos pacientes, ¿no? Y a veces pues no contamos con nada, pero nosotros debemos de tener esa iniciativa para poder apoyar al paciente. Y como les dije en principio, sobre todo, no perder la empatía. Eso es bien importante con los pacientes. Se los he dicho y los vuelvo a repetir, los pacientes son holísticos, tenemos que verlos más atrás, el por qué es enojón, el por qué siempre viene con un carón, o el por qué el paciente siempre se queda callado, nunca habla absolutamente nada, porque algunos apenas les platicas y se sueltan, ¿no? O sea, hay de todos los pacientes, pero siempre hay que buscar el por qué tiene ese paciente y como dice la Organización Mundial de Salud, es nuestra obligación, ¿no? Y recuerdo también a una paciente con un CACU que llegó, bueno, su marido la trajo, el servicio estaba lleno, teníamos los reposeros llenos, aparte unas sillas, o sea, estaba llenísimo. Y llega el señor con una silla de ruedas con la paciente y la paciente gritando de dolor. Y el señor desesperado que no sabía qué hacer. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo de menos que la mande urgencias, pero urgencia estaba hasta arriba. O sea, tenía muchos pacientes, yo sabía que no la iban a atender inmediatamente. La metimos, la acomodamos en un rinconcito. Mientras mi compañera la canalizaba, buscamos unas almohadas y demás. Total que en la propia silla de ruedas la acomodamos, le pusimos almohadas alrededor y demás. Y creo que le pusimos esa vez tramadol. Ella tenía otro tratamiento, creo que nada más paracetamol, metocarbamol, por ahí así. Y le pusimos un tramadol. La escuchamos y miren, hasta dormida se quedó. Incluso los demás pacientes calladitos se quedaron porque vieron el dolor que estaba y tuvieron respeto hacia la paciente. Y sí, terminó el tramador, incluso la quisimos despertar, se despertó tranquila y ya le sugerimos que fuera a ver a su algólogo para revisión, ¿no? Bueno, ¿qué actualidades tenemos en el manejo del dolor? Hay muchas, ¿no? Pero saqué estas principales. Hay un medicamento que se llama suzetrigina. Es un analgésico no opioide y está aprobado por la FDA. Actúa bloqueando los canales de sodio en los nervios periféricos y les ayuda mucho. Actualmente está indicado para el dolor agudo, pero se han dado cuenta que ayuda, lo comparan entre comillas con los opioides y no tienen riesgo de adicción, ni sedación, ni sobredosis. Y les ha ido bien a los pacientes. Es relativamente nuevo. El otro actualidad es que el dolor oncológico ha sido evaluado hacia a un modelo biopsicosocial. Este dolor, pues
no es solo una experiencia física, como les había dicho, sino también está influenciado por factores emocionales o sociales, como les dije al principio. Alrededor tenemos muchos factores que a lo mejor para nosotros es simple y decimos, ay, no sea simple, no, pero no, 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 para ellos es muy, muy importante. Y entonces ese manejo influye para que nosotros lo mandemos o le digamos o le sugerimos a ellos tener terapias psicológicos y técnica de relajación, apoyo entre sus familiares, sus amigos, y pues lógico que nunca vamos a dejar el tratamiento médico con este paciente, ¿no? El uso de los opioides debe de ser muy responsable y pues lógico que cuando mandamos a casa, pues no, yo no he visto algún paciente, a excepción que hay unas maquinitas que les ponen, pero las cargan en los hospitales con opioides, morfina, ¿no? Podríamos decirlo, pero la maquinita va dando como si fuera una de infusión, pero se la llevan a su casa colocada. Pero pues yo aquí no lo he visto, no sé ustedes, pero no he visto que le den las ampolletas de morfina y se apliquen en casa, ahí sí no, por el control de los fármacos, ¿no? Bueno, y también tenemos específicamente para el cáncer de páncreas, tenemos una radioterapia de precisión para el dolor de ese tipo. Y dicen que es un método innovador, yo no la conocía, es radioterapia corporal estereotáctica, se llama, un nombre muy rembombante. Dice que ha mostrado eficiencia en el alivio del dolor en pacientes con cáncer de páncreas. Dice que da altas dosis dirigidas en el plexo celíaco, logrando un alivio del dolor que es más efectivo, ¿no? Y duradero para estos pacientes, porque pues ahí le ayuda a calmar la molestia del nervio y es específicamente así en ciertas zonas les dan, ¿no? Y otro, la integración del ejercicio físico. Este es un estudio que vi y estaba muy interesante. Dice que ejercicio físico en el tratamiento oncológico, cuando nosotros, en el poco tiempo que he estado aquí, Mersa, decimos descanse. Y le decimos a las familias, déjenla dormir, que descanse. Pero este estudio dice que han demostrado que el ejercicio físico y estructurado mejora la calidad de vida de estos pacientes, aumenta la supervivencia y reduce el riesgo de recaídas. Aparte, pues por la adrenalina y demás que ocasiona, que no va a ser un ejercicio así extenuante, pero les ayuda mucho a relajarse y a disminuir el dolor. Entonces, ese estudio me parece muy bien y no recuerdo si se los pasé al grupo, pero lo voy a buscar y se los voy a mandar. Y entonces, a partir de ahora, los pacientes con cáncer, dentro de sus límites, por supuesto, eh, que hagan ejercicio, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que tengan que contar, decir? Anímense. Ejemplos. Nada. A ver. Alguien que haya tenido a un paciente con cáncer, vecino, amigo, etcétera. Karina, buenas Dime. tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, nosotros sí tuvimos a mi mamá con un mieloma múltiple. Sí es cierto, que altera a toda la familia cuando el paciente tiene dolor, pues porque era dolor en el hueso y así. Entonces, fíjate que afortunadamente no pasó dolores así tan críticos mi mamá y yo creo que tiene que ver mucho la atención, pues nosotros ya ves que somos cuatro enfermeras, pues yo creo que la cuidábamos de más, se me hace. Entonces, muchas veces el dolor, como dices, psicológico, esto, lo otro, bueno, entonces mi mamá de sentirse tan querida a lo mejor y con tanta atención, la verdad que nos fue muy bien con ella, terminó el tratamiento y de hecho inició un tratamiento nuevo que había para el mieloma. Le dijo el doctor, entonces le funcionó muy bien. De hecho, ahorita le toman biopsias y sale todo bien, ya tiene, yo creo que va como alrededor de un año y medio o dos que le ha ido muy bien ya, ¿eh? Le ha ido muy bien, las biopsias salen limpias, pero yo creo que sí es muy importante la atención de la familia. Y como dices tú, o sea, muchas personas no tienen ese, pues no tienen ese apoyo, ¿verdad? Muchas veces
pues sale peor porque cuidan a los familiares aún estando enferma o cuando son jóvenes que tienen hijos pues ahí sí que hay que hacer uso de medicamentos y estar bien al pendiente más que nada de ellos. Son pacientes muy susceptibles. Yo no, casi pues no, nunca he trabajado en el área de quimioterapia. Hace años trabajé en pediatría con algunos niños, pero la verdad que muchas veces los familiares, los papás saben más sobre los tratamientos de quimioterapia que los que no estamos actualizados pues en el mismo, ¿no? Y sí son muy celosos de cuando me ha tocado ver los pacientes, ¿no? Que son muy celosos de colocar el tratamiento correctamente. Así es, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más que quiera compartir? No, pues yo también, Karina. Buenas tardes, soy Pati. Pues me Buenas ganó tardes. la delita, me ganó la delita. Desde sí iba a comentar lo mismo de mi mami, pues que también por su problema, pues como dice la delita, pues gracias a Dios respondió bien al tratamiento, ¿no? Pero sí en cuanto a los síntomas y todo, pues sí, mi mamá siempre que le hormiguean los pies, que siente que trae un torniquete en el tobillo, y ya esa sensación ya le quedó para siempre, dice que no se le quita, pues ya es de día y noche. Y le dijo el doctor pues que era síntoma, ¿no? de su cáncer. Entonces es en las puras piernas el hormigueo de mi mamá. Y muchos calambres, ¿no? Pero ya gracias a Dios han cedido también. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Esto es porque quiero que expresen o que, como dijo Adelita en un principio, para que vean lo que sufre el paciente, pero también sufre la familia con ellos de verlos, ¿no? Pues a lo mejor no es mi familia, pero yo la verdad sí sufro mucho con ese tipo de pacientes porque les digo, me da ansiedad, ¿no? Que tengan dolor. Y también les puedo comentar, pues, el caso de mi mamá. Tiene un año de fallecida con un C de ovario. De repente, en 3 meses se nos fue desde que se detectó, fue rapidísimo, pero no tuvo dolor. El único dolor que tuvo, pues fue ya, ¿qué serán? Unos 5 días antes, ¿no? De que pasara el sucero, que trascendiera. Empezó con mucho dolor, pero pues tengo una sobrina que es enfermera y pues ella estuvo ahí al tanto, ¿no? Y pues lo mínimo que tuvo, pero sí ellos me cuentan que fue pesado para ellos esos 5 días porque pues era mucho el dolor que sentía. Entonces, pues igual, ¿no? Entonces, si no hay alguien más, pasamos al caso clínico, es rapidito, ya me lo vamos a Karina, terminar. Karina, yo una cosita Dime, nada más. dime, dime. Por ejemplo, cuando nosotros también, la importancia que es de que tengas ayuda externa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando diagnosticaron a mi mami, nosotros estábamos muy mal, las 5, ¿no? Incluso la Rocío y otras hermanas se pusieron más mal que mi mamá. Tuvimos que pedir esa ayuda al doctor Cabañas, que yo creo que la mayoría lo conoce. Y él fue y nos dio una terapia familiar a la casa ahí con mi mamá. Y verás cómo nos ayudó eso, el que él te explicara y el aceptar, no, una cosa, pero quedamos encantadas con él, incluyendo a mi mamá, fíjate. O sea, el tener esa ayuda externa y que ellos están súper especializados en eso, nos ayudó mucho el doctor Cabañas, la verdad. Sí, él es tanatólogo, ¿no? Em, Ajá. Fíjate que sí, y eso es algo que se nos olvida mucho al personal de enfermería. Bueno, el hospital que tiene tanatología al 100, pues es el centro oncológico, ¿no? Y excelente, pero los demás, pues desgraciadamente no tenemos. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital nada más tenemos un algólogo para pues todos los pacientes, pues está canijo el pobre doctor, ¿no? Pero a lo que me refiero, no se nos olvide igual, ¿no? Los cuidados paliativos, el mandarlo con el algólogo a que lo revisen, a checarlo, y el apoyo a la familia es bien importante, porque si la familia se cae, imagínense el pobre paciente, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy importante. Gracias por el comentario. Bueno, en el caso clínico, pues así rapidito, pues tenemos el paciente que es Juan Pérez, 62 años, de un cáncer de páncreas, estadio 4 con metástasis hepática. Este paciente pues llegó a urgencias por dolor en epigastrio con irradiación a DORS, perdón. Es constante el dolor de 8 a 10 en escala de EVA. Ha tenido anorexia,
pérdida de peso, náuseas, vómito, le ha ido mal, deshidratado el paciente y pues el paracetamol que le daban pues no lo alivió, ¿no? Como quedamos, era el primer nivel, el paracetamol o los AINES, ¿no? Y pues no le funcionó. Después, en la evaluación del dolor, pues se dieron cuenta que es un dolor mixto, nociceptivo visceral, más neuropático por infiltración en el plexo celíaco. El EVA es de 8 a 10. Su característica es dolor persistente, nunca se le quitaba, con exacerbaciones espontáneas y interfiere en el sueño. El paciente ya no puede dormir, se la pasa en vela, pero es por el dolor. En el día, pues mucho menos, ¿no? Se para, se sienta, se acuesta y demás, y pues no puede tampoco comer, le molesta comer, o sea, no, por eso se ha ido para abajo, aparte de la patología normal de pérdida de peso, pues ha dejado de comer, ¿no? ¿Y cómo manejan el dolor? Pues la segunda escala, pues ya sabemos que en la primera, que era el paracetamol, pues no le hizo nada. La segunda escala, pues se le da opción de opioides débiles y AINES, y también que siga con paracetamol. Se probó el tradol, se la prueba, perdón, más el tradol, 50 miligramos cada 6 horas, pero pues tampoco la ocasiona y la aumenta náuseas y vómito, como les había comentado al principio, y pues se pasan al tercero, ¿no? Que es opioides potentes más el adyuvante, y le empiezan a dar morfina vía oral cada 4 horas, morfina de rescate, 5 miligramos cada 2 horas, porque recordemos que está en su casa, y si el dolor es irruptivo, ¿no? También se va a quedar con paracetamol como coadyuvante, que se controló más o menos. Y de adyuvantes le dan amitriptilina, perdón, me equivoqué, de 10 a 25 miligramos, o pregabalina, 75 miligramos por la noche. Ahora sí que lo que encuentre en farmacia. Y para mejorar el apetito y las náuseas, pues le indican también dexametasona, ¿no? En la reevaluación, pues le indican que venga en 48 o 72 horas para hacerle la reevaluación. Y pues el dolor dicen que disminuyó de 3 a 10. Imagínense, estaba de 8 a 10, pues bajó mucho. Se mantiene con ajustes mínimos. Se agregan los laxantes, pues ya dijimos que los opioides empiezan con estreñimiento, entonces para disminuir, hidratarlo muy bien y evaluar siempre la ansiedad y la depresión de esos pacientes, ¿no? Siempre, siempre para no tener factores externos que no creamos que tenemos que aumentar las dosis o modificar, porque son factores externos que se pueden manejar de una forma diferente, ¿no? Y entonces, en conclusión, Juan presenta un dolor mixto originado por infiltración del tumor pancreático en estructuras locales y en el plexo celíaco. Y su tratamiento, pues, es combinado con opioides potentes y coadyuvantes para el componente neuropático y que disminuya la molestia. Y todo esto requiere un abordaje multimodal y coordinado. La comunicación es, híjoles, es prioritaria en estos casos. Si no hay comunicación entre el médico, bueno, entre todo el equipo multidisciplinario, incluso los familiares, pues este paciente va a ser maltratado, ¿no? Como los comentó aquí las compañeras con su mamá, todas se coordinaron para poder cuidar a su mamá y como dicen ellas, pues no hubo factores externos que hicieran que ese dolor aumentara, entonces estuvo muy bien cuidada y se dieron cuenta que todo se controló en tiempo y forma. Y pues tengo aquí las referencias bibliográficas. Y pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar que me haya hecho falta? Experiencias que hayan tenido con otros pacientes, algún otro medicamento que yo no conozca o que no encontré y que ustedes lo usen. Todo es para poder compartir la información y usarlo nosotros en nuestro lugar, ¿no? ¿Nadie? ¿Todo bien hasta el momento? Karina, pues yo en lo particular tampoco ya no manejo pacientes oncológicos, ¿no? Ya desde que yo los manejaba, pues ya cambió bastante, me imagino, ¿no? Ahorita de cómo se administran y todo ese show, pero
sí, 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 me gusta mucho oncología, pues, ¿no? Y pues qué bueno que nos estás dando esta sesión, porque aunque no estemos con el paciente, saber un poquito más de los avances que se han ido llevándonos con estos pacientes. Sí, como les dije, necesitamos muchas manos en el área de oncología, ¿eh? La verdad, yo no sé por qué las enfermeras no quieren, no quieren entrar. Yo creo que o si les da miedo, no sé qué sea, pero sí es necesario que más gente se preocupe o se integre al área de oncología. Les comparto entonces el registro. Recuerden que se deben de registrar tal y como debe de estar su nombre para su constancia. Les agradezco mucho su atención y si tienen alguna otra información o algo, ya saben que estamos para servirle. Y igual recuerden que necesitamos gente que dé una ponencia, que dé sesiones, que compartan su información, es muy importante. Que tengan bonita tarde. Espero se hayan registrado. Vamos a dejar unos minutos. Cuídense mucho y que tengan buena tarde. Muchas gracias.